Hola Marian, ¿cómo andás? Hola Fer, ¿todo bien acá? Con una baja. Sí, igual esta vez Milo no tiene la culpa, ¿no? Se siente un poco mal. Ahora nosotros lo cubrimos. Así que no digas nada, Marian. Chito, Bueno, callado. calladito. Te vamos a extrañar, Milo. Ok, hablando de bajas, ¿sabes quién se cayó? Iba a decir Camilo. No, ¿quién se cayó? WhatsApp. Sí, hoy a las 4 de la mañana se cayó WhatsApp y a las 6 volvió. Pero igual eso dejó una grieta ahí abierta para que todos vayan a Twitter ahí a preguntar qué carajo había pasado con WhatsApp y los memes, viste, así, explotaron. No vi muchos, pero yo estaba despierto a las 4 y me enteré cuando cayó WhatsApp. ¿Qué habrá estado haciendo Mark Zuckerberg para que se calle ese WhatsApp? Como el único trabajo que tiene. Ahora, eso me hace pensar igual, ¿no? Porque ¿es necesario WhatsApp si tenés Twitter y tenés Instagram? Y bueno, a ver. Entiendo que hay funciones que tiene WhatsApp que otras formas de comunicación no tienen. Pero cuando hablamos de lo que es la necesidad de comunicarse, está Instagram, está Twitter, está pero Facebook, yo creo que ahí estamos poniendo el ojo en la cosa equivocada. No hay una necesidad de comunicarse. Hay una... No, capacidad no. Hay un deseo de comunicarse, que no siempre es una necesidad. Claro. O sea, lo mismo, entre las 4 y las 6 de la mañana que se cayó WhatsApp. ¿Qué carajo? No, claro, no pasó nada en realidad, ¿no? Porque teniendo en cuenta que es un horario en el que casi nadie estaba despierto, ¿no? Hay unas pocas excepciones. Ahora, lo que quisiera plantear es, a ver, imagínate que WhatsApp se cae por 24 horas, todo un día, ¿no? Pero la gente que sí, que tiene Instagram, que es la mayoría, se puede comunicar con otra gente por Instagram. A ver, otra cosa es que se caiga Instagram y solo tengas WhatsApp, ¿entendés? Eso ya sería más complicado porque la gente no podría subir historias. ¿Qué haría para matar el tiempo libre, viste? ¿Cómo? Yo creo que sería uno de los días más productivos de toda la historia. Terrible. Terrible. Podrías hacer un montón de cosas en vez de estar volviendo con el celular. Pero igual, no sé, WhatsApp horrible. ya volvió, así que tipo, no hay de qué preocuparse. Así que agradecemos a nuestros lores supremos que hayan vuelto. Bueno, pero de quien sí hay que preocuparse es de los activistas, ¿eh? Están bastante jodidos estos tipos. Yo rebanco su lucha, pero esto ya se está pasando, No, ¿viste? hay una de cal y una de arena. Espera, vamos con lo primero. Lo primero. Quedó claro la semana pasada nuestro punto de vista con respecto a lo del cuadro de Van Gogh, que le tiraron pintura. Aunque no me quedó muy claro si se lo tiraron al vidrio o a la pintura directamente. Claro, no sé, le tiraron una salsa de tomate bastante anaranjada, que dio para preocuparse. Pero sí, el vidrio, o sea, la obra tenía un vidrio que no se veía a simple vista, pero que sí, después se lo sacaron y me imagino que ahora volvió a poner otro. Y por eso tanto escombro. Bueno. No. A ver, ¿qué pasa acá? Tomando de ejemplo lo que hicieron los activistas con el cuadro de Van Gogh en Alemania, otros activistas, creo que del mismo movimiento, hicieron lo propio con una ¿cómo se llama? Una pintura de Monet, que no sé quién es, pero parece que era muy importante. Pero parece importante porque vale me suena que es importante. Le tiraron puré de papa, ¿no? Y obviamente los memes no tardaron, ¿no? Por ejemplo, vi uno que me hizo cagar de risa. Dice, acá en Argentina el puré de papa está más caro que la figura esa de Monet. Que bueno, puede ser cierto. Ahora, es que, bueno, misma discusión. Igual no sé bien si sigue habiendo un vidrio. La verdad que esta ya parece que la cagaron de verdad, pero bueno. El punto es que, de nuevo, se prioriza el arte por sobre la vida en nuestro planeta, ¿no? Aunque yo creo que la lucha iría por otro lado, ¿no? Porque el arte no es el principal... el principal enemigo, claro. Vos estás intentando tener a las que petroleras, no a el arte. Claro, ahora hay otra cosa que hicieron los activistas que eso sí me hizo un poco cagar de risa. Ese estuvo muy bueno. Pero es que le tiraron un tortazo a una estatua del rey Carlos III, ¿no? El que ahora gobierna, o bueno, el que se supone que gobierna Gran Bretaña en este momento. Pero lo que hizo cagar de risa es que vi el video y yo pensé que era el tipo de verdad, porque estaba re dura la estatua esa y el tipo siempre está parado igual. Sí. Entonces yo pensé que era el tipo. La verdad que... Sí, los tipos se colaron en una exposición de estatuas de ceras y le dieron 2 tortazos a la estatua del rey Carlos III. Contra eso, y creo que son del mismo movimiento. Sí, eso sí. Ese tipo de movimientos también, vayan, tírenle a todas las estatuas que quieran, la verdad que no me importa. Pero al arte es un Y es poco que jodido. en realidad, más allá de tu mensaje de, bueno, ¿qué vale más, el arte o la vida?
lo que estás consiguiendo con esto es aislarte del resto del movimiento, de toda la gente que te apoyaría en la medida si vos vas y le tirás un pastel a la estatua de Carlos III, si vas y cortás una calle, que dicen, bueno, miren estos salvajes que lo que hacen es agarran y rompen o dañan lo que podría ser, bueno, patrimonio prácticamente de la humanidad, como pinturas de Van Gogh. Además, lo mismo que planteamos con Van Gogh. ¿Qué culpa tiene Van Gogh? ¿Qué culpa tiene Monet? ¿Qué culpa tiene Carlos III? Carlos III tiene algo de culpa. Carlos III tiene algo de culpa, sí. Sí, porque Inglaterra es una de esas potencias que llevan la contaminación desde su país hasta otros, así que un poco de culpa tiene él y por eso estoy de acuerdo con aunque qué culpa tiene la estatua, ¿no? Bueno, pero andá y tirale puré a la puerta de Shell en Londres. O andá a tirarle puré a la cara del Carlos III de verdad. O sea, sí, eso estaría muy bueno. Aunque personalmente pensé que era el de verdad, no sé. Hagan la prueba, vean el video. Piensen por un momento que no es una estatua. Van a ver que es el de verdad, Van a ver que es el de verdad. Marian, ¿vos tenés noticias de algún concierto? Bueno, acá Fer me atrapó. Sí. Porque vos querías hablar. Sí. Bueno, no, queríamos nombrar porque ante la falta de Camilo nos faltan noticias de ese tipo. Esta... Milo no tiene noticias así tipo geek, frikis. Bueno, pero ¿Qué tienen que ver los conciertos con lo geek? O sea, bueno, sí, los conciertos, en todo caso, no sé, de freestyle o de trap en Argentina, pero... Milo... No sé, yo creo que Milo hablaría de esto. Acá podríamos llamar una ouija y preguntarle qué haría. Pero bueno, arrancando hoy, martes 25 y continuando durante bastante tiempo... Tenemos los conciertos de Coldplay que se van a estar dando todos en el estadio River Plate. Creo que es uno por noche, por lo menos hasta el 8. Así que tenemos una saga bastante larga. Mucho Coldplay en River Plate. Escuché que uno de los flacos de BTS va a venir a dar un concierto acá solista con Coldplay. Mirá, te digo por qué lo dudo mucho. Porque resulta que... todo el plantel de BTS actualmente lo mandaron a hacer el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y van a estar así, creo que hasta 2023. 25. ¿No? Uf, porque en Corea del Sur el servicio militar es por más tiempo. Claro, sí, bueno, hasta 2025 no more BTS. No more BTS. No, pero lo que me causa gracia es que muchos ya se colgaron de eso de que lo hacía para evitar el servicio militar, ¿no? Pero en realidad su servicio militar no arranca hasta dentro de un mes. Entonces, tipo, que se venga a Argentina todo lo que quiera. Que se venga refugiado perseguido político de Argentina. No, pero no, va a volver. Ahí a Corea. Que, a ver, si bien no están en este momento en una guerra abierta con Corea del Norte, siguen teniendo como una especie de conflicto ahí medio picante. Sí, no, bueno, hay muchos países, hay una cantidad todavía de países que tienen servicio militar obligatorio. Y bueno, creo que Corea del Sur es uno de los ejemplos más extremos que tiene durante mucho tiempo. Y muy, muy poca gente se llega a salvar. Hay futbolistas también que logran acortar un poco. En realidad los de BTS les iban a permitir ese permiso. Ellos aceptaron. Porque son muy nacionalistas BTS. Muy nacionalistas, está perfecto. Bueno, hablando de nacionalismo, vamos a hablar de alguien que es muy importante para nuestra cultura, que es María Elena Walsh, que fue declarada ciudadana ilustre post-mortem de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Significa que le reconocieron finalmente sus méritos, tanto musicales como literatos, pero después de su muerte, o tarde en otras palabras, ¿no? Y esto, a ver, siempre genera mucha polémica, ¿no? Como corresponde dar este tipo de reconocimientos, obviamente se lo merece, pero también se lo merecía cuando estaba viva. ¿Por qué cuando estaba viva no y ahora sí? A ver, es tarde, pero es correcto, por lo menos. Pero a ver, María Elena Walsh, si no me falla la memoria, dejó algunos de los temas que escuchamos la mayoría de los argentinos cuando éramos chicos, ¿no? La Marcha de San Lorenzo. La Marcha de San Lorenzo, El Reino del Revés, esa era mi favorita. El coso de Bulubú, no me acuerdo cómo era. El Maguito de Bulubú. El Maguito de Bulubú. Tipo, tenía canciones espectaculares, o bueno, por lo menos muy divertidas. Y además dejó un montón de libros, ¿no? ¿El de Manuelita era suyo? No me acuerdo, creo que sí. Qué lindo libro. Bueno, la cuestión es que María Elena Walsh, siendo una representante tanto de la provincia de Buenos Aires
como de la cultura argentina en general dejó una cultura impresionante que obviamente por ser mujer y por estar en la época en la que estaba no fue reconocida en su momento y es reconocida ahora. Y está perfecto que sea reconocida como corresponde. Solo que este tipo de premios no deberían darse porque ya debería reconocerse los talentos, debería reconocerse los méritos en su momento. Bueno, no sé, no tiene tanto que ver, ¿no? Pero hace poco estaba investigando sobre esto. También hay una controversia muy grande con esto, bueno, los premios por Mostem, principalmente en la comunidad científica, porque el premio mayor, el Nobel, no se entrega a personas que ya murieron, que ya fallecieron. Entonces, hay un montón de personas que en su momento no fueron reconocidas, como por ejemplo Vera Rubin, también una gran astrónoma que descubrió la primera evidencia de materia oscura, que no es nunca, ni en su momento, ni después, fue galardonada con el premio Nobel. Y un la montón. que descubrió el ADN. Ya sé de a quién hablas. Sí, hay una colaboración de científicos que descubrieron el ADN, o por lo menos descubrieron de qué estaba hecho, mejor dicho, las bases nitrogenadas. Pero sí, una de las principales nunca recibió el premio Nobel y fue también tapada por sus contrapartes masculinas. No me aparece acá el nombre. Internet, acá está, Rosalind Franklin. Me acuerdo, la tuve que estudiar para séptimo grado. Me gustó igual ese, ¿no? No la conocía. Bueno, nada, es para discutir esto de los premios post-mortem. Obviamente, está bien que se le reconozca a un artista sus méritos, solo que estaría bueno que lo hagan mientras puedan disfrutarlos, ¿no? Porque, o sea, nosotros también la reconocemos, pero ella sabe que la reconocemos. Bueno, igual hay un montón de premios o de tipo monumentos o de cosas que se hacen después de que se muere una persona, porque no tiene el mismo peso haberlo hecho después de la muerte o antes. También, obviamente, con gente así más metida en la política, más con una opinión, la idea de hacer un monumento o un así premio post-mortem también conlleva a, por otra parte, el lavado de esa personalidad, que puedes decir lo que quieras. El caso más, yo creo, icónico que lo podemos ver en Argentina es San Martín, que cuando se muere, él dice, no quiero que me... Bueno, cuando se muere, antes. Dice, no quiero que me hagan ningún monumento. Él estaba en Francia, dice que, bueno, quiere que por lo menos su corazón vuelva a Buenos Aires. A San Martín le hacen un montón de monumentos. Después terminan trayendo el cuerpo a Buenos Aires, pero después de muchos años después. Sí, pero tiene más que ver con cómo lo ve el pueblo argentino que con lo que él realmente quería. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la manera en la que el poder argentino quería mostrar a San Martín y apropiárselo. Y lo mismo pasa con todo tipo de personajes históricos después de su muerte, que se terminan convirtiendo en lo que el gobierno o lo que diferentes sectores quieran mostrar de ellos. Bueno, vamos a pasar a otra noticia. Esta se llama, es medio raro el título, Remedios de la Sabiduría Ancestral. Ok, ¿de qué va? Las universidades de Rosario, Tucumán, Jujuy y Comahue avanzan en experiencias de sincretismo académico en salud. Ok, no se entiende esto mucho, ¿no? Pero básicamente se están empezando a estudiar en esas universidades prácticas relacionadas a los conocimientos que traen los pueblos originarios. Es una forma de hacer un estado más plurinacional, también de adquirir nuevos conocimientos de otras culturas que quizás no respetamos lo suficiente como para tomarlas en serio, pero eso es porque no las estudiamos lo suficiente, no nos damos el lujo de conocerlas, o sea, no nos tomamos ese trabajo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos una idea muy europeizada de la medicina, una forma, por así decirlo, avanzada, cuando en realidad hay un montón de culturas que ya hacían este tipo de medicina, si bien no con estos equipos super avanzados de los que tanto se presume, sino que ya buscaban otras salidas para este tipo de problemáticas, como lo puede ser la salud, tanto física como mental. Ya había formas de tratarla, solo que eso fue tapado, solo para que los europeos puedan decir nosotros somos lo más avanzado que hay y ellos son unos salvajes que no saben cómo cuidarse, no saben nada de salud, ustedes tienen que hacer esto. Ahora, esta nueva sabiduría ancestral, como la llamaron así en los medios, no sé si está bien dicho, pero es una forma de
volver a reconectarnos con nuestras raíces, con lo que éramos antes, con una medicina que está oculta, pero capaz tiene un enorme potencial para mejorar la que ya tenemos. Bueno, creo que mientras se investigue científicamente está perfecto. Por ejemplo, grande parte de los medicamentos y de cosas usadas al principio en la medicina vienen justamente de eso, del análisis y el refinamiento de técnicas que usaban antes. Por ejemplo, las aspirinas, el primer gran producto de Bayer, son hechas a partir de una planta que justamente antes creo que se mascaba o no me acuerdo si se molía para bajar los dolores de cabeza en poblaciones, no me acuerdo de dónde es, probablemente de algún lugar de Asia. Claro, me suena a lugares de mucha altitud, ¿puede ser? Puede ser, no tengo Algo idea. así parecido a las hojas de coca que tienen en Jujuy. Claro, o sea, todas estas cosas tienen en gran medida una significancia. Por ejemplo, lo podemos ver con las primeras vacunas, entre comillas, antes mismo de las vacunas. No sé si saben, la primera vacuna que se hizo, bueno, es contra la viruela y se hacía a partir de las ampollas que generaba la viruela de las vacas, que infectaba, por ejemplo, a las mujeres que ordeñaban leche y por tanto no se contagiaban. Nosotros en los colegios vemos al inglés, no me acuerdo ahora cómo se llama, que fue el primero, entre comillas, en descubrir esto. Lo que no se nos cuenta, por ejemplo, es que mil años antes, en el sudeste asiático, apestados por una por una plaga de viruela, hubo monjes que justamente investigando descubrieron que si a la viruela humana podías rasparle las ampollas que dejaba e infectar a otra persona. Y así varios pasos la enfermedad se iba debilitando hasta poder crear un método que apenas te contagiaba y tenía después efectos que durante toda tu vida no te vas a poder contagiar de la cepa mucho más poderosa. Y eso, bueno, eso fue mismo lo que fue a partir de la ruta de la seda llegando hasta el Imperio Otomano, que de ahí recién lo toman los ingleses. Así que las medicinas tradicionales, entre comillas, en realidad son la base de nuestra medicina moderna, solo que más quedas atrás y vale la pena investigarlas. Y bastante ocultas, hay que decirlo. Voy a retomar ese tema un poco más adelante en mi sección y ya van a ver por qué. Mientras vamos con nuestra última noticia, esta la dejo correr por tu cuenta, Marian. ¿Y qué será? Bueno, probablemente sepan, ya por todas las noticias, el Colegio Nacional de Buenos Aires se tomó por ahora este martes y el miércoles. El miércoles probablemente habrá asambleas para ver si se extiende la toma. Mucha gente pregunta por qué, la verdad que ya lo venimos diciendo acá en el programa. La contradicción o los reclamos en el Nacional giran en torno a una cantidad de puntos. En general, en relación con la rectora y la dirección actual. Primero que todo, la verdad que las condiciones en el colegio se vienen deteriorando mucho. Primero, por una parte edilicia. Segundo, por una parte académica. En la parte edilicia podemos ver un total desinterés por parte de la dirección. Por ejemplo, el año pasado se cayó un ventilador del techo sobre alguien y en vez de arreglar o cambiar todos los ventiladores que vienen estando desde el año del pedo ahí, agarraron y decidieron que lo mejor era sacarlos a todos y hacer un cementerio de ventiladores en el subsuelo. Por ejemplo, lo mismo pasa con las ventanas, lo mismo pasa con viajes escolares, que hubo problemas muy grandes y el colegio, en vez de intentar solucionarlos, se desligó de ellos. Entonces, vemos que esta dirección no tiene ningún interés en lo que viene siendo mejorar o por lo menos sostener el colegio que ya estaba ahí antes de que ellos llegasen. Por otro lado, hay una total falta de transparencia en torno a lo académico. En los 4 años que la rectora tiene el poder en el colegio, no se ha llamado a ningún... a ningún... ¿Qué palabra buscamos? ¿Qué palabra buscamos? Buena pregunta. Cuando los profesores... ¿Suplente? No, cuando se hace un concurso. Un concurso, está. No se ha llamado a ningún concurso de docentes para cubrir ninguno de los cargos. Y eso que nosotros tenemos profesores muy viejos que en general se jubilan rápido. Entonces notamos una gran afluencia de profesores mucho más jóvenes que no fueron elegidos por ningún concurso.
y solamente vienen de parte del gremio de la rectora. Claro. Básicamente están reemplazando a los maestros con experiencia con profesores que no tienen experiencia ni demostraron tener alguna capacidad. Obviamente sin rasgo de desmerecerlos. No, Pero se ve como un poco interés en que haya una base sólida en lo que sería lo académico en el colegio. No creo que hay una gran discusión en esto. Lo que se dice es, bueno, no es que la Valeria Berman, que es nuestra honorable rectora, se vaya todas las tardes a su casa con un bolsa llenas de guita al colegio. Lo que sí pasa es que lo están manejando de la forma que ellos, como si lo estuviesen manejando como si fuese su negocio, como si fuese su propiedad. Su propiedad. Que podrían hacer lo que quieren ellos cuando quieren en cualquier momento. Por ejemplo, uno de los casos más graves, además de todo lo que ya vengo contando, es el CER, el Consejo Estudiante Resolutivo, que se ganó después de muchas tomas. Es un órgano en el cual alumnos, docentes y exalumnos que tienen voz pero no voto, además de la rectora, se reúnen, por lo menos tendría que ser una vez al mes, y tienen el poder de decidir ciertos proyectos sobre cuestiones, como por ejemplo serían baños mixtos, más presupuesto para algo, la creación de tales departamentos, comisiones, etcétera, lo que sea necesario. Ahora, la rectora cada vez nos da menos reuniones. Si no tengo mal entendido, hace 3-4 meses que fue la última, y con cada nueva reunión que se va proponiendo, se la pospone hasta que se la cancela. En relación a esto, hay un montón de proyectos que no se pueden tratar, un montón de cosas que no se pueden hacer, y además, como buen órgano resolutivo, la rectora tiene poder de veto. Entonces, cualquier discusión, cualquier proyecto que se apruebe conjunto al apoyo de profesores y alumnos puede ser vetado, en general lo es, o directamente no tratado por la rectora, lo que completamente desestima la existencia de este órgano, que se ha ganado después de mucho tiempo. Esos son los principales motivos de la toma. Después hay una cosa en general, que es el de financiamiento, y la falta de transparencia. Además de un montón de situaciones en las que la rectora ha demostrado ponerse del lado de sectores mucho más afines, por ejemplo, a Robbie Rodríguez o otras celebridades en nuestro colegio, lamentablemente, que bueno, fueron por ejemplo el profesor por el que se hizo la toma pasada, por un montón de denuncias de abuso que tiene. Entonces, lo que nosotros vemos es ninguna actitud por parte de la rectora a hacer nada por el colegio, además de un apegamiento hacia sectores mucho más reaccionarios. Lo que se está viendo desde el Consejo Superior es que tal vez se vuelva a elegir Valeria Berman. Lo que se pelea es dos cosas. Primero, que no se la elija, o bueno, porque no se postule. Y segundo, que se elija rector durante el dictado de clases. Porque lo que se pretende hacer es elegir rector o reelegirla a ella justamente en diciembre, al final de las clases, tanto que no haya ninguna resistencia posible por parte de los estudiantes. Está bien, entonces, ¿cuándo se hace la asamblea para determinar si sigue la toma? Y yo creo que este miércoles tenemos que ver. Probablemente la toma se levante para el jueves, pero bueno, las principales consignas son esas. Son la democratización del colegio, para que los estudiantes, los profesores y bueno, obviamente también el Consejo Superior de la UBA pueda tener una voz, pero que no sea una cosa excluyente de que nosotros mandamos 3 candidatos, como se hizo el año que fue electa la rectora, que se mandaron 3 candidatos por parte del Consejo Estudiantil Resolutivo, y el Consejo Superior terminó resolviendo por agarrar a alguien que ni siquiera había podido conseguir un cargo como profesor en el colegio por falta de puntaje. Bueno. Está bien, vamos a estar ahí el miércoles tomando nota. Vos tranqui, no te vas a tener que exponer a eso. Nosotros lo vamos a hacer, no te preocupes. O bueno, Milo si está en condiciones. Mientras vamos a una pausa y ya volvemos.
Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado vos me comprás. Qué placer verte otra vez. Lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Bueno, volvimos con mi sección. Ahora voy a aclarar una cosa. Yo tengo una tarea para un trabajo de radio en el colegio, donde tenemos que hacer un programa de 1 hora y el tema que elegimos es censura censura en la cultura, ¿no? Mis compañeros de grupo ya agarraron las secciones de música y de literatura y bueno, a mí me tocó la de cine. No me tocó la ¿Cómo elegí. no? A ver, agarré la de cine y nada, aproveché para matar 2 pájaros de un tiro, ¿viste? Entonces, el día de hoy voy a hablar de la censura en el cine. Como siempre, me voy a remontar a los orígenes de pero primero vamos a explicar bien qué es la censura de una película. La censura de una película se presenta cuando se oculta parte de su contenido, se cambia la traducción o incluso se modifica el lenguaje en la versión original, no se permite su estreno o es retirada de las pantallas. A ver. Teniendo en cuenta que el cine es un medio de comunicación muy importante, es obvio que distintos sectores de poder obviamente van a querer censurarlo cuando estos muestren algo con lo que no están de acuerdo. Pero bueno, vamos con lo principal, ¿no? A ver, estas son las únicas formas de censura que existen, y para entenderlas hay que partir de los 2 hechos fundamentales en los que parten su origen. A ver, la primera es la censura estadounidense y la otra es la censura española, que ejemplifican los 2 tipos de censura más importantes que hay en el cine, que son la censura social y la censura política. Ahí las voy a desarrollar. A ver, la censura estadounidense es la primera, por así decirlo, ¿no? A ver, el cine, como ya expliqué anteriormente, surge en Francia de la mano de los hermanos Lumière, y el cine como arte surge de la mano de Alice Guy, la primer cineasta de la historia que hizo películas de ficción, ¿okay? Ahora, ya partimos desde la primera base de la censura social en el cine, porque Alice Guy, por el hecho de ser mujer, fue ninguneada y directamente borrada de la historia del cine. Así que ya tenemos el primer ejemplo de censura en el cine, o bueno, por lo menos ocultamiento de personas. A ver, vamos con otro ejemplo mucho menos conocido, pero que a mí me interesa bastante, y es el del Apóstol. Ahí les explico. A ver, El Apóstol es el título del primer metraje animado de la historia, el primer metraje de animación de la historia.
no lo hizo Walt Disney, como muchos pueden llegar a creer, sino que lo hizo Quirino Cristiani. Quirino Cristiani fue un caricaturista italo-argentino que, bueno, fue el creador del Apóstol y de un montón de largometrajes que hoy están perdidos, desgraciadamente, por un incendio un poco sospechoso. Pero bueno, voy a explicar su historia. Quirino Cristiani nació en Italia y se vino a Argentina de la mano de la migración al principio del siglo y trabajó como caricaturista en un diario que hacía, tiras cómicas políticas. Y bueno, un día su jefe le dijo, están buenos tus dibujos, pero necesitan más movimiento. Y él dijo, ¿y cómo hago eso? Y dijo, y su jefe le dijo, bueno, no sé, trata. Entonces él desarrolló una técnica que correspondía en dibujar sobre la cámara 24 fotogramas y pasarlos por segundo para generar la ilusión de movimiento. Esta era una técnica que no estaba en ningún lado del mundo, ni en Europa ni en Estados Unidos, y El Apóstol, una sátira del presidente Hipólito Yrigoyen, se convirtió en el primer metraje animado. Esto a Yrigoyen no le hizo ni un poco de gracia y la retiró de los cines. Por eso ya no existe. Ahora, la película Blancanieves suele ser considerada, es más, si buscas en Google cuál es la primera película animada de la historia, te va a aparecer Blancanieves, y esto no es verdad. De hecho, hay varias películas consideradas animadas previas a Blancanieves, pero bueno, Blancanieves es la más conocida por pertenecer a la industria del ratón. A ver, con estos dos ejemplos, el de Quirino Cristiani y el de Alice Guy, podemos darnos cuenta de los primeros pincelazos que se daban de la censura social en el cine. Esa censura que era bastante específica y selectiva con respecto a quienes ocultaba de la historia. Ok, vamos ahora con la censura de los estadounidenses, ¿no? La primera censura de la historia del cine. Pero esta no es una censura a otros países, sino que es una autocensura. Los yankees, a principios de siglo, fueron los principales censuradores del cine del mundo y no censuraban el cine de otros países, sino que censuraban el suyo propio. ¿Les suena el código Hays? Un poco de contexto. Corría el año 1898 y el cineasta Thomas Alva Edison, conocidísimo por inventar un montón de cosas, o no, rodó un cortometraje de 18 segundos titulado The Kiss, o El Beso, donde una pareja recién casada hace lo que indica el título, se dan un beso, nada más eso, un beso. Ahora, lo que pasa es que al día de hoy lo que se podría considerar un TikTok cualquiera, a la sociedad puritana de esa época no le hizo ni un poco de gracia y la película no solo fue retirada de las salas, sino que entra en vigencia el código Hays. ¿Qué es el código Hays? William Harrison Hays fue presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores de América. Su misión fue restablecer la buena imagen de Hollywood. Esto significaba que las películas no podían tener contenido violento, sexual, o sea, reducido a besos de unos pocos segundos, cronometrados. No podían tener blasfemia o pecado, ¿no? Tipo pecado en general. A ver, se les prohibía a actores afroamericanos, asiáticos y latinos participar en las películas, tanto de personajes principales como extras. Eso se iba a cambiar en unos pocos años, solo para que participaran de extras, cabe aclarar. Ahora, bueno, vamos a hablar de la censura política del macartismo, que es la segunda censura que promovieron los yanquis. Una fue una censura más social, orientada a la religión, si se quiere, ¿no? A tener una sociedad puritana. Pero hay otra que es más importante y más cruda todavía, que es la del macartismo, que también la expliqué en programas anteriores. Pero para que se den una idea, son acusaciones de deslealtad, subversión y traición a la patria impulsadas por el senador Joseph McCarthy durante la década de los 50, pleno auge de la Guerra Fría. Desencadenó un extendido proceso de declaraciones, acusaciones infundadas, de denuncias, interrogatorios, procesos judiciales irregulares y listas negras contra ciudadanos sospechosos de ser comunistas. Escritores, guionistas, actores y cineastas de Hollywood fueron perseguidos y se les prohibió trabajar. Hubo casos como el de los 10 de Hollywood, que los expliqué en un programa anterior sobre documentales, que fueron encarcelados, y otros como el de Charles Chaplin, que se tuvo que exiliar en el extranjero. La censura más grande de la historia cinematográfica, junto con la española. Vamos a hablar de eso ahora, en un momento.
Entendemos que el cine es una herramienta de comunicación, una de las más importantes, y los yanquis entendieron esto a la perfección. Entendieron que el cine era una forma de mostrar su sociedad como ellos querían reflejarla en el mundo, y de esa manera se encargaron de depurarla, por así decirlo, de todas las ideologías que a ellos no les gustaran. Por ello me refiero al gobierno, ¿no? A ver, ahora vamos con, más o menos de la mano, vamos con la censura en España. La censura cinematográfica en España fue una de las más importantes de la historia, básicamente seguida de la yanqui, ya que sus primeros años, los primeros años del cine en España, coincidieron con los del gobierno de Francisco Franco, durante los primeros años del régimen, finalizada la guerra civil. Se prohibió las películas y publicidades que hicieran mención a estrellas de Hollywood con simpatía por la antigua república, como Charles Chaplin, obviamente, Bette Davis o Joan Crawford, actrices que estaban decididamente en contra del fascismo. Bueno, con el sexo no había piedad, era básicamente lo mismo. Las películas que ya de por sí venían censuradas por el código Hays eran analizadas y clasificadas. Básicamente no permitían ni siquiera un beso en las pantallas españolas. Ahora, quizás lo más interesante fue una ley que obligaba a todas las películas extranjeras a ser dobladas en español, en el español gallego. Según Franco, para exaltar los valores nacionalistas del régimen, ¿no? Ahora, la razón que podríamos llegar a considerar un poco más específica podría ser que principalmente era para censurar los diálogos, o por lo menos manipular los diálogos y la música. Directamente ellos mostrarían lo único que querían mostrarle a su público. Lo loco es que a día de hoy es casi imposible encontrar películas en cines de España sin doblaje, algo que heredaron del franquismo y que todavía no se deshicieron, por así decirlo. Un caso que a mí me gusta mucho es el de Luis Buñuel, que fue un director que abandonó España después de la guerra civil e hizo carrera en México. Fue tan exitoso que cuando volvió a su tierra natal, el gobierno lo recibió con los brazos abiertos y le financió la que es al día de hoy una de sus mejores películas, Viridiana, de 1961. Buñuel aprovecha para hacer una inteligente sátira de la sociedad española y una feroz crítica a la religión católica con una parodia de la Última Cena de Cristo. Sabía que esa película no iba a superar los controles del fascismo, así que les mostró una versión recortada y le dio la cinta completa a la esposa del productor, que logró escapar a Francia y posteriormente a México y presentarla en el Festival de Cine de Cannes, donde ganó la Palma de Oro. En España se hizo todo lo posible por omitir esta noticia, por evitar cualquier mención en cualquier medio de comunicación de esta película, pero era ya demasiado tarde, la película ya había salido del país y ya se pudo guardar en la Filmoteca de México. Y hoy la pueden disfrutar todos, está en YouTube y la recomiendo porque está buenísima. A ver, en Argentina, o sea, ya para ir a algo que conocemos un poco mejor. En Argentina no estuvimos mucho mejor, obviamente. Gran parte de la culpa de la desaparición de todo el trabajo de Quirino Cristiani fue por el gobierno de Irigoyen, al que, como dije, El Apóstol era una sátira y no le gustó para nada lo que se decía de su gobierno en esa cinta. Ahora, ya en 1917 se prohibió la entrada al cine a menores de 14 años, cualquier película, incluso una de Disney. Igual todavía no existía Disney en ese momento, así que al pedo de la mención. El dictador Aramburu, al que ya todos conocemos, promueve un decreto para la libertad de expresión. Pero ojo, iba de la mano con una estricta calificación por edades a cargo de grupos religiosos. Era censura, básicamente. En el 68, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, se pretende efectuar cortes preventivos, así lo llamaron, pero era censura selectiva, ¿no? Como me gusta llamarlo a mí. Unos meses más tarde, el ministro Guillermo Borda promueve la ley 18.019, que consistía, y cito, podrán prohibirse escenas de películas que justifiquen el adulterio, el aborto, la prostitución, las perversiones sexuales y todo cuanto atente contra el matrimonio y la familia, las que presenten escenas lascivas o que repugnen a la moral y las buenas costumbres. Básicamente es el código Hays, pero 40 años después, y en otro país. Esta ley es derogada recién en el 84 con el gobierno de Raúl Alfonsín, después de la última dictadura militar. A partir del golpe de estado del 76,
los cortes y las prohibiciones en el cine nacional, que ya eran bastantes, aumentaron hasta su punto más alto, sin descuidar la mirada sobre el contenido sexual de las películas, que obviamente no estaba permitido. El gobierno militar concentró casi todos sus esfuerzos en erradicar todo cine político, tanto extranjero como local, de cualquier ideología que no coincidiera con la del, conocido por todos, proceso de reorganización nacional. Y llegando al día de hoy, me gustaría decir que esas cosas ya no pasan, pero lo cierto es que aún a día de hoy en muchos países del este de Europa, de África, del Medio Oriente y de Asia principalmente, no se permiten mostrar películas con escenas explícitas de sexo o que únicamente contengan ideología de género o de la comunidad LGBTIQ+. De hecho, Disney corta sus propias escenas progres, por así decirlo, para poder vender sus películas en el mercado asiático. Y de hecho tiene una especie de pacto, no firmado, pero sí hablado, por así decirlo, con China, donde el gigante asiático accede a comerciar con las películas de la empresa del ratón siempre y cuando las películas no contengan contenido de ideología de género que el gobierno no le interesa mostrar. Básicamente es un yo no compito contra vos y vos no me mandás la ideología de género que a mí no me interesa para nada. Esa sería una especie de resumen de lo que sería la censura en el cine. Ok, si tuviese que hacer una reflexión, sería que toda reflexión artística tiene que ser libre de censura y con completa libertad creativa para que el artista pueda expresarse. Ya de ahí, si lo que dice el artista no te gusta, siempre puedes hacer una campaña en Twitter, y eso es otro tipo de censura, pero creo que eso ya sería demasiado para tratarlo acá. Y yo que pensé que íbamos a llegar a un programa sin hablar de Charles Chaplin. No vamos a llegar nunca a un programa sin hablar de Charles Chaplin. Bueno, y supongo que después también hay otros tipos de censura, como en vez de censura prohibitiva, tipo censura activa, ¿no? Creo que el ejército de Estados Unidos tiene un programa que ayuda a un montón de producciones audiovisuales en cuanto muestren al ejército de Estados Unidos de buena manera, con tanto como dinero, como locaciones, como personal para grabar. Sí, eso también quería mencionar. No sabría bien cómo hacerlo porque no cuento con muchos ejemplos que me avalen, pero lo cierto es que hay una cierta censura indirecta dentro de lo que sería el cine latinoamericano, ya que toda película filmada en Latinoamérica que no tenga, así viste, en su inicio 30 publicidades o que no contenga por lo menos un actor conocido o que no sea de un director de renombre o que no, y esto la verdad que me parece muy extraño, que no parezca estadounidense o hollywoodense, está destinada a un fracaso comercial y por lo tanto a que básicamente la gente no llegue a verla. O sea, esa película termina siendo censurada de manera indirecta por los medios de comunicación, que tampoco la mencionan, las cadenas de cine, que no les interesa mostrarla, y la sociedad misma, que no se interesa en ellas. Yo creo que ahí ya lo que han logrado es, a partir de tanto introducción de un modelo de entretenimiento de tal y cual manera, que mucha gente ahora no puede ver otra cosa. Cuando lo presentás con otro estilo, con otros tiempos, con cualquier otra cosa, no lo puede ver. Se aburren, no están acostumbradas. Bueno, eso ya es parte de un desacostumbramiento, ¿no? De una desestructuración. Hay gente que no puede hacerlo ya porque no le da la cabeza simplemente para desestructurar una forma de pensar con respecto a lo que consume. Y hay gente que cada tanto trata, y está bien tratar. Yo, desde mi parte, siempre voy a tratar de recomendar películas que se salgan de ese molde para, no sé, dar una mano a conocer algo nuevo. Nunca está de más. Bueno. Fermín cuando no habla de una película sobre partisanos italianos. Y no, digo, hay películas de partisanos italianos que tienen mucho más valor artístico, aunque no sean planteadas desde un principio, que una película de Hollywood cualquiera. No, obvio, pero me parece muy gracioso. Es verdad. Bueno, vamos a una pausa y vamos con vos, Mariano.
se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón. El pibe de los astilleros nunca se rendía. Tuvo un palacete por un par de días. Rapiñaba montado a los containers. El maldito amor que tanto miedo da. Bueno, hoy primero quiero contar una cosa. No sé si se enteraron, pueden contarnos por nuestras redes si fue en algún lado. El sábado anterior fue la noche de los museos. Y como parte, mi colegio, el Nacional, participó de ella. Uno de los lugares con más concurrencia de todos fue el Departamento de Astronomía, donde nosotros estábamos observando distintos planetas a través de telescopios y contando diferentes cosas. Ahí se me ocurrió este tema para hablar hoy. Nosotros, hablando como humanidad, siempre hemos estado fascinados por el cielo, porque representa algo que durante mucho tiempo estaba fuera de nuestro entendimiento. Yo creo que el principal objeto de esa falta de conocimiento, de ese asombro, fueron los planetas, del griego caminante errantes o por el estilo. Esto es porque aunque en una noche normal los podemos ver como estrellas que giran con el resto, tal vez muy brillantes, nada más, encierran en ellos muchos secretos y muchas cosas extrañas. Por ejemplo, si trazamos la posición de los planetas a lo largo del año en relación con las estrellas quietas en el fondo, podemos ver que se mueven para un lado y después vuelven para atrás, dando una especie de círculo o un rulo para volver hacia el otro. De ahí es donde vienen todas las nociones en astrología de tal planeta si está en retroceso o no, y todas esas cosas que se dicen, Mercurio está en retrógrado, lo que sea. Bueno, esto representaba algo muy difícil de entender para los astrónomos de la época, ya que había muchas diferentes nociones para esto. La primera en cobrar suficiente relevancia como para sostenerse en el tiempo, fue la propuesta por Ptolomeo, que en el siglo más o menos 1 después de Cristo propone que todos los planetas, incluidos al Sol, giran alrededor de la Tierra. Ahora, esto resulta extraño, porque si todos los planetas girasen alrededor de la Tierra a lo largo del año, podríamos decir, ellos se tendrían que ver desplazándose en una línea recta, que en un momento da la vuelta, y no como nosotros vemos, que es con un loop o un círculo. Otro detalle, este fenómeno solamente se puede observar en los planetas superiores, o sea, de Marte para arriba, Marte, Júpiter, Saturno y el resto. Los otros planetas inferiores, como son Mercurio y Venus, no, justamente porque al ser inferiores no se puede observar esto. Después, yo creo que podemos mandar algún link en un video de YouTube explicando en una animación por qué pasa esto, porque así al aire es muy difícil de entender. Lo que tendríamos que entender es que, como nosotros lo vemos ahora, al estar el Sol en el centro y todos los planetas orbitando, este fenómeno es muy fácil de ver, ya que la Tierra antes está por atrás de Marte, por ejemplo, y después pasa adelante, en cual momento parece que Marte invierte su dirección de giro en relación al cielo. Esto nos podría parecer natural a todos nosotros, pero durante mucho tiempo no lo fue. Y fue recién Copérnico que cerca del año 1500 propone, y voy a tener que decir de nuevo, porque ya había habido, como siempre en la antigua Grecia, alguien que lo propuso, un sistema solar con el Sol en el centro y todos los planetas orbitando. Que es el nuestro, ¿no? Que es casi el nuestro, pero todavía no llegamos. Para eso nos falta Kepler. Ahora, la Inquisición lo quiso matar a Copérnico. Porque lo que proponía justamente era que la Tierra no era el centro del mundo, y eso entraba en contradicción con lo que proponía la Iglesia, con un modelo no solo de la Tierra en el centro, sino, de los humanos en el centro
y de todo un sistema creado por Dios. Ahora, si nosotros no éramos especiales, bueno, ¿para qué Dios nos creó? Era toda una discusión. Y bueno, y en eso que la iglesia, que era uno de los sectores, si no te dije, el más poderoso de esa época, en pleno Renacimiento, quería aplacar. Bueno, este filósofo griego que estaba refiriendo se llama Aristarco de Samos, que también propone cerca del 300 a.C. un sistema con el sol en el centro. Obviamente sin tener ninguna base matemática ni observacional para poder sostenerlo. Ahora, Copérnico lo que hace, y se termina zafando, bueno, no zafando de la Inquisición, se termina zafando de la hoguera, por lo menos, que no es poco, es decir, bueno, este sistema solamente lo utilizo porque me hace más fácil las cuentas. Ya que, como podemos ver, como podemos pensar, para poder arreglar el sistema de Ptolomeo con la Tierra en el casi centro, digamos, prácticamente, nosotros vamos a necesitar agarrar y poner a los planetas no solamente girando en círculos alrededor de la Tierra, sino en círculos, adentro de círculos, adentro de círculos. Y cada vez vamos a tener más círculos como suerte de fractal para poder hacerlos cuadrar con las observaciones. Entonces, para poder calcular movimientos de planetas, ahora vamos a necesitar un montón de cálculos para poder calcular todas esas funciones como van girando. Un verdadero quilombo. Y Copérnico, además de lo que propone es una realidad física, él dice, bueno, esto es así. Como justificación, lo que él dice es, bueno, me hace más fácil las cuentas. Y por eso que se termina zafando de la hoguera. Aunque no de la Inquisición. Luego, unos años más tarde, vendría Kepler. Kepler, ya con la invención de los telescopios, podría tener una precisión mucho mayor. Y lo que fueron descubriendo es que los movimientos de Copérnico no cuadraban. Copérnico proponía un sistema en el Sol con todos los planetas girando en órbitas perfectamente circulares. A esta idea de la gracia divina y la perfección del cielo, que tendría que ser perfecto de todas maneras. Kepler estuvo mucho tiempo intentando averiguar por qué sus planetas no se movían como él quería. Durante mucho tiempo estuvo jugando con la idea de ¿cómo se llama? Los cuerpos perfectos de Aristóteles. Como sería el cuadrado, el triángulo y un montón, en tres dimensiones, obviamente el cubo, el tetaedro y un montón de diferentes formas geométricas que intentaba poner en un sistema para ver justamente cómo era la gracia de Dios, cómo es que se tenía que expresar a través. Y fue solamente cuando Kepler pudo abandonar las ideas que lo venían arrastrando desde hace más de 2000 años que vio verdaderamente la realidad. Fue tras abandonar las ideas de la perfección, del ser atrás diseñándolo todo, de la Tierra como el centro del universo, que pudo diseñar un sistema en el cual las órbitas ya no eran más circulares, eran ovaladas, con secciones más cercanas, más lejanas y con planos inclinados. Una suerte de desorden que también la Iglesia no se lo podía concebir. Ahora, Kepler tenía razón, las observaciones de Kepler eran correctas en la mayoría con el modelo que él había planteado. Entonces, no se lo pudo refutar de ninguna manera. Además de que Kepler, siendo el aprendiz de Tycho Brahe, un gran científico muy respetado en la época, pudo sostener sus ideales. Además de que, bueno, obviamente los logró fundamentar con las que son las leyes de Kepler, que matemáticamente rigen a cómo se mueven todos los planetas. Esto es interesante no solo como una historia científica, sino para poder verlo a través de cómo para poder avanzar con nuevos descubrimientos tenemos que dejar atrás las viejas ideas y no plantearnos nada por hecho, sino justamente que la realidad es la realidad más allá de lo que nosotros pensemos de ella. Para, una cosa. ¿Quién era el que lo quisieron quemar luego por decir que la Tierra era plana? Era redonda, decís vos. Claro, tipo o sea, es el momento en el que todos decían que la Tierra era plana y dijo que era redonda. Bueno, la verdad eso es bastante anterior, porque ya con la idea de... Primero sí. Primero aclaremos que es redonda, después aclaremos dónde está, ¿no? Pero digo, ¿quién fue ese? Y la verdad no me acuerdo. No me acuerdo si hubo alguien que lo intentaron quemar por decir que la Tierra era redonda. Porque me acuerdo que me dijeron
que al flaco antes de quemarlo vivo le habían dicho, a ver, no te vamos a quemar si admitís que la Tierra es plana. Dijo, sí, es plana, es plana. Pero es redonda, loco. ¿Qué cree que haga? Sí. Ustedes quémenme, pero es redonda. Bueno, a Galileo le pasó una cosa muy parecida. Ah, ese no era Galileo. Claro. Galileo no sostenía que la Tierra era redonda porque ya era un conocimiento que se sabía. Lo que sí sostenía era justamente esta idea del modelo copernicano, de que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Y hay una frase muy famosa atribuida a él en una obra, bueno, no sé cuándo se atribuyó a él, pero muy famosa por una obra de Bertolt Brecht sobre Galileo, que en un juicio la Inquisición le dice, bueno, usted admita que la Tierra es el centro del universo y que no se mueve. Y dijo, bueno, está bien, no se mueve. O sea, dijo, bueno, sí, está bien, es el centro del universo, se queda, está quieta. Pero aún así se mueve. Como decir, va, está bien, todo lo que quieran ustedes, pero la realidad es esta. No se sabe si esa frase la dijo él, probablemente no la haya dicho. Lo que es claro y que ilustra es que la realidad es tal cual ella es y no como uno la piense o como a alguien le gustaría Claro, que sea. ustedes quémenme, pero la Tierra es redonda. Yo no puedo hacer nada. Sí. Bueno, con la Tierra redonda igual, aunque durante mucho tiempo en Europa hubo un oscurantismo muy grande respecto a eso, ya se había demostrado en tiempos antiquísimos con... no me acuerdo si... No, no es Heráclito. Después lo voy a buscar y lo mandamos por las redes. Pero un griego que justamente pudo no solo ver que es redonda, sino determinar su diámetro con una precisión impecable para la época. Sí, igual, digo, los que viajaron desde Asia y atravesaron el coso ese congelado hasta llegar a América y los, ¿cómo se llama eso? Los nórdicos que viajaron hasta y llegaron a América antes incluso que Colón, ellos ya habían descubierto de hace rato que la Tierra es redonda, ¿no? Sí, bueno, a ver, que lo pongas en práctica no significa que verdaderamente lo pienses. También podrían pensar que la Tierra es plana alrededor de ellos. La Que verdad, solo encontraron algo nuevo. claro, es todo un tema. Pero sí, lo importante es eso, es que para descubrir las verdades muchas veces hay que abandonar ideas que no son útiles. Y bueno, yo creo que en esta nota podemos ir terminando con un programa sin Camilo, pero esperamos que se recupere y nos vuelva para el programa siguiente. Que vuelva, que vuelva. Que vuelva Sí. Bueno, vamos a cerrar. y con todas las tomas y bueno, eventos que vienen pasando en el mundo.